Nivelad todas las condiciones de hoy, y no harías más que preparar el camino para la tiranía de mañana. Una nación que aspira a la igualdad es incapaz de ser libre. En toda la creación, desde el arcángel al más humilde gusano, desde el Olimpo al guijarro, desde el radiante planeta hasta la nube que cruza por nuestro horizonte, la primera ley de la naturaleza es la desigualdad. Zanoni, Edward Bulwer Lytton, 1803-1873. En el año 1842 fue publicada la novela de Edward Bulwer Lytton, Zanoni, una novela que nos adentra en los misterios de la iniciación esotérica, la devoción a llevar una vida espiritual unida al conocimiento, el amor fraterno y el amor entre un hombre y una mujer que a la vez representarán la relación universal entre la mítica Psique y Eros. Además, nos introducirá en la historia de personajes que participan en el desencadenamiento a fines del siglo XVIII de la vida y trabajos de dos de los últimos iniciados en la secta de los Rosacruces, Zanoni y Mejnour. La historia de la obra se desarrolla en Italia, en las ciudades de Nápoles, Roma y Venecia, así como en una isla griega y Francia, en los últimos días del terror que encabezará como resultado de la Revolución Francesa el incorruptible Maximilien Robespierre. En aquellos tiempos de agitación y de falsas esperanzas que venían de los vanos ideales de la Revolución Francesa, así como de la falsa sabiduría de ilustrados de la Revolución, coexistiendo con ese ambiente, se desarrolla una historia de amor envuelta en el velo de los antiguos misterios. A la espuria piedad de los revolucionarios se opondrá el ideal de la belleza y la verdad que demuestra, por sí sola, la existencia de Dios y la posibilidad de adquirir tal sabiduría que permitiera a sus adeptos conocer los secretos del mundo y obrar los prodigios que solo pueden obrar quienes han cultivado tal sabiduría. La excelente novela del iniciado inglés Edward Bulwer Lytton, hombre dedicado a la política de su época, opone dos mundos que pueden hablar usando las mismas palabras, pero con infinitas diferencias en sus significados. También los revolucionarios de la estulticia y el ateísmo hablan de amor a la humanidad, igualdad y libertad, pero sus huecas palabras solo ocultan su malignidad, pues usando como excusa el amor a la humanidad, condenaron a la guillotina a miles de hombres. A este materialismo revolucionario siempre se opondrá el verdadero espíritu humano, la humanidad misma perfeccionada por la religión y la sabiduría. Es por esto que aquellos que quieren parecer como amigos del hombre declararán como sus primeros enemigos la religión y la sabiduría que precisa para su cultivo de la más pura libertad. La novela reflexiona sobre el uso corrompido que se puede hacer de las grandes virtudes humanas. Reflexiona sobre las consecuencias morales y culturales que generan las ideologías redentoristas que de forma colectiva buscan el bien humano para satisfacer a un tipo humano mutilado de sus facultades y experiencias que lo hacen propiamente humano, el amor a la sabiduría y la adoración de lo divino y sagrado. En el contexto de la Revolución Francesa aparece un mundo escondido. Aparecen hombres que cargan por los siglos la vastedad del magisterio eterno y divino de la sabiduría oculta. Estos hermanos de la Rosacruz viven su alta ciencia e ideal como custodios de un saber perdido, ignorado e incluso despreciado por los hombres. Sus conocimientos son tan viejos como el tiempo mismo. El poder de su arte les permitirá conocer los corazones de los hombres y sobreponerse a las bajas influencias de pasiones malsanas y además les permitirá contrarrestar el acecho de los seres del aire, algunos de los cuales, por su maldad, llegan a congelar la voluntad de los hombres inferiores que son gobernados por los vicios.
En síntesis, en sus dos iniciados, Zanoni y Mejnour, encontramos el ejemplo de dos adeptos de las ciencias ocultas, los dos últimos miembros de tan augusta hermandad. Uno de los continuos de la novela que ya hemos tratado en otras publicaciones es la relación entre la libertad y el conocimiento y de qué manera la ignorancia impide la verdadera libertad. Esta discusión, a la vez, nos remonta a la relación entre el conocimiento y la ciencia respecto de la voluntad y el amor. ¿Podemos amar lo que no conocemos? ¿Es posible desear lo que ignoramos? Es claro que cualquier amor requiere de algún grado, aunque sea mínimo, de conocimiento. Por ejemplo, el amor entre dos personas es imposible que comience si ellas no se conocen. Y de comenzar, lo hace sobre un incipiente mutuo conocimiento. De manera que, si bien no podemos amar lo que no conocemos, sí podemos profundizar en el conocimiento de lo que amamos. Podemos conocer cada vez más lo que amamos, pero no amar lo que desconocemos. Todos quienes hayan leído la novela encontrarán en estas cuestiones una base inspiradora para profundizar en los detalles de la obra, tanto si se aplican a las relaciones afectivas humanas como a nuestra relación con el conocimiento. Puesto que, si bien el conocer nos permite el amar, no siempre esto es seguro. También el conocer nos puede llevar a separarnos, a rechazar. La unión, el amor, no es un bien per se. Requiere de estar bien fundado y esto lo podemos aplicar a los distintos tipos de estudios y tradiciones, ya que si no conocemos completamente sus fundamentos, las doctrinas, sus principios, estos niveles de ignorancia serán siempre la medida posible de nuestro querer, ya que siempre existirá la posibilidad de que, al aprender más sobre algo, llegue el momento de aprender lo que no nos gusta o observar que la realidad de las cosas es menos clara y satisfactoria como parecía. Así como no amamos a quien no conocemos, tampoco podemos amar el conocimiento si estamos en la ignorancia. En el proceso de la iniciación esotérica, el iniciado como ser humano invía, o ser humano haciéndose por el sendero que le lleva a su perfección, se deben considerar estos conceptos previamente comentados, pues estrictamente no se puede iniciar a un ignorante, y luego la permanencia en el proceso requiere de un avance efectivo en cuanto a una verdadera adquisición de conocimientos y experiencias. Tocamos con esto un punto paradójico. La iniciación no está disponible para no iniciados. Para penetrar en el interior del templo de la sabiduría, el aspirante ha de ser ya un iniciado, puesto que si el amor le ha impulsado, ese amor testimonia que ya hay un conocimiento en él, que en el caso de la novela puede ser incluso un conocimiento influido por antepasados familiares. Quien en su prosapia cuenta con iniciados, esta unión familiar le hace heredero de una actitud, una intención que bien dirigida puede llegar a ser resuelta en el umbral de la iniciación y en el interior mismo de los grandes misterios. Detengámonos en la cuestión de la libertad y de la igualdad relacionadas con esa contundente afirmación final de la cita que indica que la primera ley de la naturaleza es la desigualdad. La realidad de esta última afirmación es una certeza evidente puesto que la observamos. No hay dos cosas iguales. Incluso ante un gran parecido, por ejemplo, entre dos personas, la propia historia de cada cual les hace radicalmente diferentes. Podemos mencionar, para ampliar las bases de nuestra reflexión, uno de los principios de la lógica que los filósofos griegos desarrollaron y que hasta hoy conforman los pilares fundamentales de un pensamiento correcto. Los principios de la lógica son tres: el principio de contradicción o de no contradicción, el principio de tercer excluido y el principio de identidad. Para nuestro propósito consideremos el principio de identidad, el cual nos dice que cualquier entidad es idéntica a sí misma. Al ser algo solo idéntico a sí mismo, se impide la identificación entre cosas distintas,
puesto que si llegara a ocurrir que entre dos cosas hay una plena identidad, esas dos cosas ya no serían dos, sino que necesariamente serían una sola, por lo cual se valida el principio a través del intento de negarlo. Este principio lógico se sostiene en los orígenes mismos del pensar filosófico, de la metafísica y la ontología griega. Cuando Parménides reflexiona producto de la revelación recibida de la diosa respecto a la realidad de las cosas, lo hace con el método lógico referido al ser. Esto es, el ser es, el no ser no es. Todos los entes del mundo encuentran su unidad con otros en tanto entes. La identidad de todos la permite el ser, pero esta unidad no puede ser entendida como igualdad, ya que al observar un vaso y un lápiz y reconocemos que ambos son entes por cuanto ambos son, no decimos que como el vaso es y el lápiz es, entonces ambos son, por lo tanto son iguales. La intelección del ser no da igualdad, sino unidad, y esto se ha de aplicar a todo ente, también, por supuesto, a los seres humanos. Si Sócrates es griego y Platón es griego, no podemos concluir que por lo tanto son iguales. Es un error común confundir los conceptos de unidad y de igualdad. La idea y la experiencia de unidad nos la puede dar una familia, una ciudad, un país, una lengua, una religión, entre otras. Así nos podemos sentir y reconocer unidos a otros por estos medios, pero como podemos observar en todos estos casos, no aplica la idea de igualdad, pues cada hombre, como cada entidad, es igual a sí misma, incluso a pesar de los cambios que pueden ocurrir, como en el caso de un niño que llega a ser un adulto. Conseguir una supuesta y pretendida igualdad no solo que se escapa de ser posible, sino que su promoción destruye la naturaleza de todo lo que se trata de igualar. Al ser un propósito irracional, su implementación es un permanente intento en destruir por desnaturalizar lo igualado. Cuando las sociedades propician la igualdad, entran en una corriente caótica que choca con cada una de las cosas del mundo, se estrella con la realidad, con los principios del pensamiento, con aquella ley fundamental y primera que es la desigualdad. Lo primero que desaparece en tales casos es la libertad de los hombres. La búsqueda de igualdad entre los hombres destruye su libertad, por lo tanto destruye cualquier posibilidad de que cada ser humano llegue a ser en su vida lo que él mismo es. Si cada hombre es idéntico a sí mismo, el querer su igualdad con otro hace que él no pueda ser él mismo. En consecuencia, aparecen sociedades de enajenados, personas sin identidad, sin aspiraciones, sin individualidad que les permita, al reconocerse a sí mismo, experimentar a los otros en unidad con ellos, a través de unirse por ideales, por su nacionalidad, etc. En tanto también la igualdad destruye la unidad. Todo es muy distinto si el ideal a promover es la libertad, pero entendiendo que la libertad es un efecto y no una causa. Es el efecto natural del conocimiento, por lo cual sin conocimiento tampoco es posible la libertad. Si se crean las condiciones para que hombres y mujeres puedan avanzar en su formación, entonces el despliegue de su ser libre es inevitable. Al actuar cada uno según su propio ser, todas las facultades humanas se despliegan en cada uno de los caminos personales que se tengan. Estamos, por consiguiente, en el inicio de un camino que conducirá a la plenitud humana, en donde se une el hombre sabio con el hombre libre y el hombre realizado, y curiosamente en ese punto del camino humano, los hombres alcanzan la mayor igualdad entre ellos, la igualdad dada por ser cada uno plenamente humanos. A todos nuestros estudiantes, amigos y simpatizantes, recomendamos la lectura y el estudio de esta excelente obra de Bulwer Lytton, cuya sola lectura, atenta y devota, nos conduce por un proceso de purificación iniciática que amplía nuestras capacidades de juzgar, de vivir y de amar.